Seguimos juntos en la Tucumana de verano, ya han pasado 13 minutos de las 10. Continuamos y hablamos de repercusiones. A ver, ADUN sacó un comunicado rechazando la resolución 10/2025 del Gobierno Nacional, mediante el cual dispone el cierre de programas y también la rescisión de convenios vinculados con la investigación. Pero en realidad estamos hablando de una política de gobierno a lo largo de estos últimos 12, 13 meses. Por eso vamos a hablar con Mauricio Cataño. Él es licenciado en Química, doctor en Ciencias Químicas, es investigador independiente del CONICET y responsable científico del Laboratorio de Investigaciones y Servicios Analíticos. Está con nosotros, tiene un amplio currículum también, es docente del Instituto de Físico-Química de la Facultad de Bioquímica y Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. Mauricio, un gusto, ¿eh? Encantado. Bueno, no sé si dije bien tanto Sí. el amplio currículum. No, bueno, un gusto poder estar charlando con usted. Muchas gracias por visitarnos aquí en la Tucumana. ¿Cómo están viviendo este momento en el área de la ciencia? Es una mezcla entre frustración, bronca, tristeza, porque no hay palabras para ver lo que están haciendo a esta altura de la humanidad. O sea, no tiene sentido, es totalmente en contra de cualquier posibilidad de progreso y de futuro de nosotros, de nuestros hijos o de lo que quede de nuestra sociedad. Bueno, era algo que nosotros lo veíamos, ¿no? Esta política de gobierno, hablando del gobierno nacional, por supuesto, desde el comienzo, ¿no? Desde la campaña, creo que está cumpliendo lo que había anunciado cuando todavía no era gobierno, ¿no? No creo. Creo que fue un engaño completo porque hablaba de venir a mejorarle la vida a la gente. Sí. Ese fue el principal apoyo, tratando de evitar un montón de falencias estructurales que teníamos como sociedad en el nepotismo y en la forma de organización del poder, ya sea económico, tanto como de representación, en la cual había sectores en la población, que todos los conocemos, que se acomodó, que el hijo que acá, que saca plata de ahí, y que a mucha gente ya tenía muy cansada. Entonces, con esta expectativa, vamos a solucionar esto eliminando todo eso, creo que fue lo que llamó la atención. Porque, hay que decir la verdad, estábamos todos cansados de esas pequeñas cosas que nos veníamos entrando todos los días en todo el espectro de la sociedad. Que son las que no han cambiado tanto, además. No, porque la estructura el que maneja la estructura de la sociedad y el poder, las élites que tenemos en Argentina, en Tucumán, ellos siguen siendo los que manejan. Coincido plenamente en que ha sido un engaño y que por ahí está esa, creo yo, falsa idea de que el gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer, y coincido plenamente en que no es tan así. Que haya habido gente que haya vislumbrado lo que iba a hacer o que se daba por obvio que estas iban a ser las políticas, no quiere decir que lo haya anunciado en campaña o que lo haya prometido en campaña. En eso coincido. Pero yendo específicamente al campo de la ciencia, que es uno de los más atacados, probablemente, uno de los más atacados, y uno también que, en contraste, de los que más había crecido quizás en los últimos 20 años, 30, no sé en cuánto, menos de 30 seguro. Los 90 no fueron buenos para la ciencia. A partir del año 2003. A partir del año 2003, bien. Siendo uno de los más atacados, por ahí nos cuesta como sociedad o como personas, no estamos en el ámbito de la ciencia, entender del todo para qué sirve, a dónde realmente nos benefician los avances científicos, qué tan útiles son a la aplicación de la vida diaria. Nos cuesta mucho ver y justamente por eso tal vez a veces caemos en las injusticias de creer que no sirve, ¿no? O de que no es tan útil. Y eso me parece que es algo también de lo que muchas veces los gobiernos neoliberales se agarran a la hora de atacar, ¿no? Me parece muy interesante el planteo. Justamente la ciencia o el conocimiento es como una forma de entender y de ver el mundo, de interpretarlo.
de interpretar nuestra realidad y la cotidianidad, la cual nos vemos envueltos todos los días. No por nada la curiosidad, que fue una de las grandes características del ser humano, y al haber liberado tiempo para pensar, le permitió construir una estructura de pensamiento y de conocimiento del mundo que nos lleva a estar hoy en esta situación muy distinta al resto de los animales del planeta. Hay momentos en los cuales se atacó el conocimiento, y aquellas personas que trataban de cuestionar el conocimiento del momento o lo que se creía en el momento fueron enormemente atacados. O sea, empecemos desde los diferentes momentos religiosos, la Santa Inquisición, etcétera. Fue un proceso de ataque a aquella visión disruptiva de la interpretación de la realidad. Ya con el Renacimiento, el conocimiento fue la vanguardia que permitió que las diferentes sociedades que generaron un sistema educativo, un sistema de enseñanza de los jóvenes que podían interpretar, darles herramientas para pensar, fueron las sociedades que avanzaron rápidamente. Así tenés China en Medio Oriente y tenés los países de Occidente en Europa. Hoy en día nadie puede negar que el conocimiento y la estructura de un sistema educativo es la base de la posibilidad de una sociedad de poder desarrollarse y poder darle un mejor futuro a su descendencia. Además, tomando lo que usted nos dice, Mauricio, con respecto a este comunicado que sacó ADIUN, justamente en este comunicado destaca: dicha disposición del Gobierno Nacional establece como áreas prioritarias a la agroindustria, la energía y la minería, la economía del conocimiento y la innovación y salud. Deja fuera al resto de las disciplinas, en particular a las ciencias sociales, justamente en consonancia con lo que nos decía. Bueno, correcto. Voy a tratar de un poco de precisiones ahí. Sí. Esta resolución se basa en, previamente habían publicado, porque esa es su forma de construcción, un tuit. Un solo tuit donde decían cuál era su plan de ciencia, que se llama Plan de Ciencia 24-25. Sí. Cuando Argentina ya venía con un plan aprobado 2030, que había llevado más de 2 años de trabajo, claro, en el cual habían trabajado las universidades, los centros de investigación, las provincias, llevó todo tratamiento en el Congreso. Claro. La ley fue aprobada por unanimidad. Cuando se habla esto, que la gente ya está cansada de estas disputas políticas, que no nos ponemos de acuerdo. Bueno, había una ley en la que todos se habían puesto de acuerdo. Bueno, no todos, porque sí, el señor presidente actual no había estado en la sesión. Estaba ausente, como él era nunca había, sí, casi no participaba del Congreso, no estaba. Por lo tanto, había sido una resolución en unanimidad. Sí. Y eso es una buena pregunta. ¿Qué les pasa a aquellos que por solamente este análisis de las encuestas cambian sus posiciones? Votaron a favor. Estaban de acuerdo con todo un plan que había sido discutido durante 2 años y ahora no dicen nada porque publican un tuit y después sacan esta resolución donde dice que tienen un plan, que mencionan esto, sí, agroindustria, minería. Sí. Pero no está claro a qué apuntan, a qué va, cuáles son los sectores estratégicos, sí, de cada provincia, que eso se discutió. Cada provincia desarrolló un plan estratégico en función de sus capacidades y su potencial, de sus recursos. Hoy todo eso quedó en la nada. Todo eso derivado en un tuit. En un tuit. En un tuit, el plan es un tuit. Bueno, pero ahí hay otra cosa que también es una falla estructural de las instituciones que tenemos en Argentina, que hay uno de los poderes, que es el que teóricamente debería regular y articular el funcionamiento, que no funciona, que ya sabemos hace mucho tiempo que no funciona, y quizás es el responsable de que los otros 2 poderes no funcionen tan bien, que es el Poder Judicial. Claro. No hace cumplir las leyes. Acá tenemos una ley sancionada por el Congreso, que tenés la ley de financiamiento del sistema científico y tecnológico, que preveía un desarrollo por los próximos 10 años, más el plan Argentina 2030, que daba los lineamientos de decir, bueno, sí, nosotros estamos en el cono sur del continente.
estamos en este hemisferio, tenemos estas características, tenemos mar, tenemos montaña, tenemos esto. Sí. ¿Qué podemos hacer con nosotros? ¿Qué necesitamos? Necesitamos formación de recursos humanos, tenemos que pensar a ver cómo vamos a manejar la minería, tenemos que pensar qué vamos a hacer con el extenso mar que tenemos y que nosotros no aprovechamos los recursos. Bueno, todo eso estaba planteado. Borraron todo. Y ni siquiera dan una idea de hacia dónde nos dirigimos, porque justamente no la tienen. Lo único que piensan es un sistema financiero, porque hay que reconocer, esto no es nada nuevo. Estas personas que tienen este trabajo dentro de lo que es la política, siempre hicieron lo mismo. Ya en los diferentes periodos que tuvo Argentina, donde se expulsó a los científicos, se castigó a las universidades. Mandó a lavar los platos en su momento. Sí. Caballo. La noche de los bastones largos, Sí. 1966. Sí. 1976 con la dictadura oscura de Argentina, Ujú. que expulsó y asesinó a muchos. Hay muchos que estuvieron en el exilio y trataron después de sostener parte de la estructura del sistema científico en Argentina. Hay anécdotas, por ejemplo, de investigadores o de docentes que después se pudieron desarrollar investigación, por ejemplo en la UBA, que después del desmantelamiento del 66 y del 76, Ujú. que una gran cantidad de investigadores se fueron por todos lados, llegaban a laboratorios y abrían puertas y no sabían qué había, ni qué se podía hacer con ellos, con Claro. todos los equipamientos que había. Eso te puede pasar ahora. Vos ahora tenés, por ejemplo, acá en Tucumán, lo hablamos específicamente, Sí. se llegó a la posibilidad de actualización de equipamiento. Era uno de los planes que se llama Equipar Ciencia. Claro. El Equipar Ciencia permitió en estos últimos 3 años volver a comprar equipamiento de gran tamaño o de gran costo, Sí. que tenían funciones muy específicas para tratar de poner a la ciencia nacional de vuelta en competitividad con el extranjero. Hay que tener en cuenta que yo estuve en el extranjero, creo que nuestra principal falencia es de infraestructura y de equipamiento, no de recursos humanos. Claro. Claro. Bueno, entonces para poder volverte Portamos conocimiento. para justamente, volver a talento. poderte al lado de los otros, necesitas readecuar los laboratorios, construir edificios y equiparlos. Ujú. Bueno, se estaba empezando a intentar esto. Acá en Tucumán se compraron algunos equipos que están en cajas y no hay plata para instalarlos. Claro. Y el personal que se había seleccionado después de un año de selección, de muchos, de una selección de personas con capacidades y todo, que fueron elegidas, se pidió el nombramiento y todo eso está paralizado. Todas esas personas están sin trabajo, muchos ya están buscando trabajo en otro lado, Hubo algunos ya se despidos en el CONICET. hubo despidos y el tema es que de repente dentro de unos años vamos a tener cajas con equipos que nadie sabe para qué sirven ni cómo se usan y aparte que van a estar obsoletos. Claro. Además está esta idea también que es muy común en el gobierno de que solo sirve lo que genera dinero de manera directa, ¿no? Entonces sí, para la industria agropecuaria sí, porque bueno, hay mucho interés económico, ahí seguimos, investigamos. Más allá de la obviedad de que en general toda la ciencia no es solo dinero, y también en la obviedad de que todo tipo de investigación seguramente le podés después encontrar una beta de rentabilidad, seguramente. No se puede mercantilizar así de esta manera el conocimiento, digamos, ¿no? Y la investigación. Es que el conocimiento es lo que nos va a permitir pensarnos cómo nos queremos ver a futuro. Claro. O sea, nos permite decidir los mecanismos de desarrollo, la posibilidad de que todos los sectores del país se puedan desarrollar. O sea, había investigaciones relacionadas a todo lo que es la distribución geográfica en el país, la identidad de las personas en esas regiones, las posibilidades de acceso a trabajo de esos sectores, los niveles de vulnerabilidad que tenían. Eso es parte de la investigación social y que es lo que más les molesta. Porque justamente eso, lo que te hace pensar, es que vos tenés que empezar a reorganizar
a través de la política, estructuras para permitir el desarrollo de todas esas comunidades. Un ejemplo muy claro que a mí siempre lo tomo en cuenta en este último tiempo, la verdad que los que la hayan visto, Sí. vuelvan a ver, y si no, los que no la vieron, véanla, la película Oppenheimer. Oppenheimer muestra cómo la decisión de un grupo de personas de decir tenemos que ir por este lado y vamos a poner los recursos para que esto funcione, generó un nivel de desarrollo científico y tecnológico que lo puso a Estados Unidos a primer nivel posterior a la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los desarrollos que se hicieron ahí en Los Álamos, porque ahí había científicos de todo tipo, no era solamente la bomba atómica. Había mucha investigación básica, desarrollo de conocimiento. Muchos de esos investigadores fueron los que después dieron vida a muchas de las universidades de Estados Unidos y de la cual desarrollaron un montón de emprendimientos industriales que le dieron un nivel de ganancia enorme a Estados Unidos. Desde industria química, como por ejemplo DuPont, 3M, sacaron un montón de desarrollos que empezaron en el proyecto ahí en Los Álamos. Y hay una contradicción muy grande, pues si hay a un país que mira a este gobierno, es a Estados Unidos, que justamente históricamente capta, no solo invierte en ciencia, sino que capta científicos de todo el mundo permanentemente. A mí me da mucha gracia cuando uno viene a hablar acá, bueno, qué sé yo fui, volví, estuve en contacto y conversaciones con algunas personas. Y esto de decir, no, bueno, pero el sistema universitario de Estados Unidos es muy potente. Sí, bueno, pero hay que poner ahí. ¿Y por qué tener una industria muy potente? Porque necesitas recursos humanos muy desarrollados. Acá, la industria local no piensa en desarrollo, solamente copia y replica lo que se hace afuera, y solamente unas cuantas empresas querían desarrollar algo nuevo y hacían investigación adentro. Justamente algunas de esas son las que se quieren sacar de encima. Por ejemplo, que es un horror lo que están haciendo ahora, que lo hacen en vacaciones, la privatización de IMSA. IMSA es una empresa de alto nivel tecnológico y de desarrollo en ingeniería. ¿Eso ya está? Sí, esta semana. Sí. Esta semana lo hicieron. IMSA es la que tiene parte de los desarrollos de uno de los reactor CAREM, que es otra cosa que paralizaron el año pasado. ¿Qué es lo grave de todo esto? Hablan de un plan nuclear cuando Argentina tiene 75 años de un plan nuclear, todo desarrollado a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que depende del Estado, que depende de todos los argentinos, y que permitió la formación de recursos humanos y la generación de un montón de emprendimientos y de empresas relacionados al sector nuclear, que permitió que Argentina pueda exportar reactores nucleares, cosas que muy pocos países en el mundo lo pueden hacer. Bueno, yo tengo alumnos que fueron a Balseiro, colegas en el sur, y cuentan que es un desastre lo que está pasando este último año, porque uno de los institutos de física más importantes del mundo, que es el Balseiro, donde salen de los principales físicos nucleares que generan después reactores nucleares de altísimo nivel y reconocimiento, se están yendo. Ya más del 30% del personal docente se fue. Le están diciendo a chicos jóvenes, de estudiantes de doctorado o postdoctorado, che, acá tenés todas las carpetas, tenés que empezar a dar clase la semana que viene porque el profesor se fue. Claro. Así, a ese nivel estamos. Cuando era un lugar, era un instituto de excelencia. De excelencia, sí. Sí, sí. Mauricio, usted es investigador independiente del CONICET. ¿Cómo se trabaja así? ¿Así en estas condiciones? Sí. ¿O qué hacemos qué deberíamos hacer los investigadores? Sí. Ante este contexto, ¿no? La verdad que conozco mucha gente que se está yendo. Es primera vez después de 20 años que en personal de CONICET hay un descenso en la cantidad de personal. Hubo muchas renuncias y renuncias también. Hubo muchas renuncias, muchos pedidos de licencias.
consiguen un trabajo en el exterior. Claro, más allá de los despidos, digo. Más allá de los despidos. Los despidos generalmente estuvieron centrados en lo que es personal de apoyo o personal administrativo, lo que se conoce como artículos 9. Pero del lado de los investigadores, que vos ya estás dentro de planta permanente del Estado, ahí hay renuncias. Claro. Y eso es, por ejemplo, hay el caso de un investigador en inteligencia artificial, que todos hablan que el futuro está ahí, que tenemos que desarrollarnos en ese sentido. Uno de los investigadores en inteligencia artificial de mejor desarrollo acá en Argentina, ya llevaba 10 años acá, había vuelto con el proyecto Raíces. El proyecto Raíces fue aquel en el cual a partir del año 2003 empezó la repatriación de científicos, de la que se habló durante todos esos años. Esta persona dijo, no puedo trabajar ya, le ofrecieron lugar en Francia y se fue. Claro. Y dice, con mucha tristeza, el plan Raíces me trajo y el plan Motosierra me sacó. Claro. Y sí, es eso, ¿no? Y está pasando en muchos sectores que yo creo que son pilares o deberían ser pilares de nuestro país. Está pasando que los médicos se renuncian de los hospitales, que los profesores están dejando las universidades. O sea, está pasando que a nadie le conviene trabajar a donde más los necesitamos. Y acá es lo más importante, el llamado a la sociedad en general. Porque el sector de las élites, los más adinerados, conseguirán quien les haga un tratamiento médico, se pagarán un vuelo a algún lugar en el mundo y arreglarán sus problemas, tienen sus cuentas fuera del país, pero el 99% de los que nos quedamos, los que trabajamos acá, lo que hemos decidido hacer de este lugar nuestra vida, nuestro entorno, que queremos contribuir al desarrollo de todos, a todas las personas que viven, ya sean desde los más pobres hasta clase media alta. Si no tenemos formación de recursos humanos, nos quedamos sin médicos, sin ingenieros, sin arquitectos, sin abogados, sin economistas, sin nada. Entonces, si no sostenemos nuestro sistema educativo, que fue duramente atacado el año pasado, con recortes enormes, los salarios están muy bajos, el sector científico también. Si no fortalecemos las universidades, si no fortalecemos el sistema educativo, dentro de una generación, todos los mejores no estarán acá. Nosotros en Argentina sabemos, y cada padre que está escuchando, al cual su hijo se le fue a lavar platos en algún bar ahí en España o en Italia, donde sea, sabe lo que es el desarraigo y el dolor de no tener a sus queridos cercas. Necesitamos volver a retomar una forma de pensarnos a nosotros y cuál es el desarrollo que queremos para nosotros, no para esas grandes empresas multinacionales. Totalmente. En el mediano o corto plazo ya está pasando que grandes profesionales en diferentes áreas están dejando el país o están dejando sus lugares de trabajo, ¿sí? Su servicio, digamos, a la Argentina. A la comunidad, sí. Pero además va a pasar en un mediano y largo plazo que vamos hasta dejar de producir a grandes profesionales. También, que eso es así, o sea, si las universidades siguen desfinanciándose, si la calidad de estos institutos como el Balseiro empieza a bajar, y vas a dejar de tener grandes científicos, no solamente perdés los que ya hay hoy, sino lo vas a dejar de tener. Es que ahí hay un punto clave, cuando hablan de los científicos, y bueno, ¿qué hizo este, qué hizo el otro, y qué hacen para producir dinero? El desarrollo de lo que fue desde el 2003 a esta parte, que permitió el ingreso de mucha gente al sistema científico, no todos tienen que ser buenísimos. Todo se construye en una forma de pirámide, pero para que podamos tener esa cúspide de élite, de primer nivel mundial, que nos representa realmente como lo mejor, vos necesitas una base muy sólida abajo, en la cual entramos todos los que no somos tan brillantes, y que por lo menos aportamos con el trabajo del día a día y sostenemos la formación de recursos humanos, enseñamos. No todos son brillantes. Además, es cuestión de estadística. Y es cuestión de estadística. Sí.
Y esa estadística demostró que apostando al desarrollo científico, a la formación de investigadores jóvenes, logró que Tucumán en estos últimos años haya construido 5 empresas de base tecnológica que están en desarrollo. Eso no se hubiera dado si vos hace 20 años no hubieras empezado a captar esos jóvenes. Es que justamente es un trabajo de largo plazo. Es más, los conozco. Claro. Son esos jóvenes entre el 2003 y el 2008 que ingresaron, hicieron su carrera acá, hicieron su doctorado, postdoctorado, se formaron afuera, fueron, volvieron, hicieron un montón de cosas. Y hoy en día ya son investigadores maduros que pueden hacer ese salto. Si vos no tenés eso, todas esas empresas de base tecnológica que hablan del emprendedurismo y todas esas cosas, no van a existir. Y solamente va a tener emprendedurismo en, disculpen si se ofende, el parripollo, la panadería o hacer tartas. Mauricio, así no vamos a hacer potencia. ¿Cuál es la charla? ¿Qué se dice? Porque la verdad, bueno, Gaby estaba hablando de lo que, ante este panorama, lo que puede pasar en el corto, mediano y largo plazo, pero ante este panorama, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasó en este último tiempo, en estos últimos 12 meses, ¿cuáles son las proyecciones este año? Bueno, justamente la resolución esta que sacaron lo que hace es habilitar al subsecretario que está a cargo ahora de la parte de ciencia, como le bajaron el nivel también eso de ser ministerio ahora una subsecretaría. A que pueda como legalizar todas las transformaciones estas que ya hicieron el año pasado, porque ya el año pasado no ejecutaron presupuesto, dejaron acéfalo un montón de instituciones, no dejaron firma para que se pudieran mover fondos y se pudieran adjudicar proyectos, desmantelaron todo el plan de equipar ciencia y construir ciencia. No se están nombrando investigadores ya seleccionados en carrera, todos esos jóvenes se van a ir, conozco muchos de estos chicos que se están yendo. El año pasado se quiso terminar de efectivizar el nombramiento de la selección del año anterior, la 2021, que quedaban unos 110 investigadores para ser nombrados, solamente 56 aceptaron, porque los otros ya se fueron. Así estamos perdiendo. No se efectivizan el nombramiento de los investigadores, no se adjudican proyectos para poder trabajar. Este año ya no hay proyectos. No hay dinero ni siquiera para comprar elementos de laboratorio. No lo sé. Panorama difícil. Mauricio, es mucho lo que podemos seguir charlando. Agradecerle mucho también el hecho que haya venido a charlar y vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio para poder contar esto que generalmente no llega tanto a los medios. Generalmente se escuchan un montón de otras cosas que sin sentido. Y está resurgiendo un montón de lo que nosotros llamamos pseudociencia o ciencia de mala calidad que tergiversan la opinión de la gente y perturba todo. Y que, bueno, necesitamos volver a reconstruir